¿Qué pasaría si el hombre del que todos hablan decidiera contar su verdad sin filtros? Hoy no es un video cualquiera, hoy Giancarlo Simancas rompe el silencio. Polémicas, errores, decisiones que marcaron su vida para siempre, y un hombre que sigue persiguiéndolo incluso hoy, Melle Brent. La mujer que, según él, fue el amor de su vida, la historia que lo dejó marcado, traumado, y una relación tan intensa que, en sus propias palabras, se jugó todo por ella, hasta el punto de decir que ella murió de amor. ¿Exageración? ¿Culpa? ¿Dolor real? Lo que vas a escuchar no lo había dicho nunca. Y cuando llegues al final, vas a entender por qué esta historia cambió su vida para siempre. Quédate, porque lo que viene no es para cualquiera. Yo sentí la necesidad de resguardarme un tiempo. No fue huir, fue pensar. En un país con tanto ruido, con tantas verdades enfrentadas, llega un punto en el que si sigues hablando todo el tiempo terminas diciendo cosas que no significan nada, ni siquiera para ti. Necesitaba sentarme a leer, a escribir, a interiorizarme, a entender qué tenía realmente para dar. Por eso guardé silencio, aunque muchos me llamaban, simplemente estaba dedicado a mí, a lo que soy y a lo que pienso. El silencio también es parte del camino, no significa estar realizado, porque uno nunca deja de estar en proceso. Esta pausa fue un reencuentro con el tiempo que me tocó vivir, con mis propias contradicciones. No fue una iluminación ni nada parecido, fue algo más humano, reflexionar, escribir, pensar, dedicarme a mi hijo que me necesitaba. Profesionalmente también sentí que estaba haciendo muchas cosas sin verdadero significado, pasando de un proyecto a otro sin que me llenaran. Por eso paré. Y lo importante es eso, que después de todo ese proceso, aquí estoy. Hubo proyectos que sí sentí necesarios, como venezolano desesperado, porque en ese momento había una necesidad real de creer que el país valía la pena y que todavía se podía regresar a trabajar en él. La historia me pareció poderosa desde el concepto, tanto que acepté hacerlo con la condición de reescribir los libretos con mis propias palabras, manteniendo la idea pero haciéndola mía. Con los años uno se vuelve más selectivo, y me ha pasado iniciar proyectos, ensayarlos, desarrollarlos, y detenerlos cuando siento que no me representan o que ya no dicen lo que quiero decir. Incluso cerca del estreno he decidido parar cosas porque el discurso se quedó en otro tiempo y dejó de tener sentido para el momento que se vive. Por suerte he trabajado con gente que confía en mí y entiende que lo importante no es el gasto ni el esfuerzo invertido, sino que lo que se haga tenga relevancia y responsabilidad con el público. Sobre que me llamen uno de los últimos grandes galanes de la telenovela Rosa, yo creo que siempre hay nuevos y buenos actores, simplemente fui parte final de una era brillante de la televisión venezolana, cuando la televisora tenía un peso institucional en la familia. Todavía hoy me sorprende encontrar gente que sigue viendo novelas como Arroz con Leche, una producción sencilla, de bajo presupuesto, pero tan honesta y generosa que la siguen repitiendo una y otra vez. Por eso no me considero el último galán. Han existido y seguirán existiendo muchos más. En el género rosa ha habido muchos actores muy buenos, aunque soy pésimo para recordar nombres. Luis Jerónimo, por ejemplo, es excelente, y Ricardo, que se fue a Miami, siempre me pareció muy talentoso. A mí me dio tristeza no porque hiciera Uber, sino porque la gente lo señalara por eso. Yo creo que un hombre que decide seguir adelante con las armas que le tocan es un hombre de honor, y a la gente de honor hay que respetarla. Ricardo no se vendió a ningún pensamiento que no fuera el suyo ni traicionó su criterio para ganar dinero, simplemente trabajó, y eso merece aplausos. Hoy veo muchos jóvenes actores que quieren hacer talleres conmigo, muchachos prometedores, y siempre les hablo con honestidad, de 70, 30 o 40 que empiezan, muy pocos van a trabajar como profesionales. Y quizá ninguno llegue a ser una figura. Si eso los desanima, entonces no es el camino, porque cuando yo empecé jamás pensé en el éxito ni en llegar a donde llegué. No es condena, es realidad. Cuando comencé había actores brillantísimos en el teatro, talentos enormes, referentes para mí, y muchos nunca lograron consolidarse en televisión. Recuerdo incluso a un actor que admiraba profundamente, que lo intentó varias veces en Caracas y no lo logró, y yo pensaba, si él no pudo, ¿qué esperanza tengo yo? Y, sin embargo, de toda esa cantidad de gente, al final solo dos funcionamos en la televisión venezolana, Daniel y yo. Por eso siempre les hablo a los muchachos con realismo, de un grupo enorme de actores brillantísimos, al final solo quedamos dos.
Daniel y yo veníamos del mismo movimiento, del mismo grupo que se formó en Maracaibo, del Teatro de los Sábados, de la universidad con Inés, y aún así muy pocos lograron consolidarse. ¿Qué teníamos Daniel y yo para sobresalir? No sabría decirlo, no eran fórmulas, eran historias. Yo, por ejemplo, actuaba de noche, recitaba poemas, cantaba canciones, hacía escenas donde me dejaran hacerlo, como un juglar nocturno. En uno de esos lugares conocí a Liliana Durán, y un día se me acercó y me dijo que yo iba a ser uno de los galanes más importantes del país. Ya otros me lo habían dicho antes y nunca les creí. Yo me miraba al espejo y no veía eso, me veía flaco, lleno de inseguridades, sintiendo que no encajaba. Ella me habló del reflejo, de aprender a perdonarse cuando uno se mira al espejo, de entender que muchos de los juicios que nos hacemos no vienen de los demás, sino de nosotros mismos. Fue algo muy hermoso, pero aún así yo no me creía que fuera a ser una figura, yo solo quería ser actor, con eso estaba satisfecho. Nunca cobré un bolívar por actuar desde niño, lo hacía por pura vocación, tanto que siempre he pensado que estafé a los canales porque me pagaron por algo que habría hecho gratis. Por eso les digo a mis alumnos, si lo que buscan es éxito y dinero, mejor déjenlo, nadie sabe lo que va a pasar. Pero si actúan por vocación, van a ser felices incluso sin ganar dinero. Yo nunca asumí una postura de galán, siempre fui simplemente un muchacho de Maracaibo haciendo lo que amaba. Hay una composición, claro, pero esa composición nace de uno mismo, y a veces necesitas que alguien te ponga el espejo enfrente para reconciliarte con tu propia imagen. Yo empecé a creer en mi imagen no como galán, sino como una imagen con poder de convocatoria para lo que viniera. Así empezaron a darse las cosas. Mi primera novela en Caracas fue porque me llamó Paula Antillano, mi maestro de actuación, para hacer la contrafigura de Jorge Félix, un actor enorme, poderoso, con una voz y un oficio impresionantes. Junto a Lupita Ferrer, que era un símbolo absoluto. Yo me sentía diminuto, inexistente, y en esa novela, que creo que se llamaba Gabriela, yo le pedía a Dios que me votaran porque sentía que lo estaba haciendo fatal, que no me habitaba a mí mismo, que no estaba en esa imagen que me habían enseñado a reconocer. Luego Jorge me volvió a llamar para otra novela y yo no entendía por qué, si había sido tan malo. Él me dijo algo que no se me olvidó nunca: Paula ya no cree en ti, pero yo sí, Lupita cree en ti, el canal cree en ti, el único que no cree en ti eres tú. Me dio el personaje y me dijo que lo estudiara como teatro, como yo sabía hacerlo, y arrancamos. Yo siempre he ido y venido en esa confianza, creyendo un poco en mí, dejándolo de hacer, empezando otra vez. Y en todo ese proceso entendí que actuar no es cargar con una solemnidad excesiva, sino tener responsabilidad entendida como capacidad de juego, como decía el maestro Janet. Actuar bien es jugar, sentirte como un niño jugando a ser otro. Puedes tener concentración, técnica e inspiración, pero si no hay juego, no hay nada. Yo vi eso claramente en actores como Mayra Matos, que era pura espontaneidad y fuerza, hacía cosas que a mí me daban pudor escénico, sobreactuaba incluso, pero le quedaban magníficas, porque jugaba sin miedo. Ella se lo creía de verdad, y hacía que los demás también se lo creyeran. A mí me pasaba que la veía actuar y me daban ganas de aplaudir de lo auténtica que era. Pero si uno no sigue estudiando, termina repitiéndose. Recuerdo que un escritor una vez me dijo que cómo hacía ese gesto con la cara y la boca frente a la cámara, que eso era magnético, y en la novela siguiente me descubrí intentando repetirlo hasta que me dije, ya basta. Eso ya funcionó una vez, ahora tiene que aparecer otra cosa. El magnetismo no puede ser un truco, tiene que nacer de la conexión con el personaje, porque cuando conectas con él, conectas con la gente. Para eso hace falta serenidad, sentarse a pensar en lo que estudiaste, en lo que eres y en las enormes posibilidades que tiene un actor para evolucionar. Lo triste, sobre todo en actores talentosos, es enamorarse de un solo personaje y quedarse ahí. He visto a varios a los que les pasó eso. Yo, por ejemplo, cuando terminé El Salero, empecé a pelear contra todos los modos del chalanero, aunque sabía que era lo más fácil y lo más rentable, porque no quería quedarme atrapado en esa fórmula. En cuanto a las galanas, cada una implicó un grado distinto de responsabilidad, con algunas sentía que debía ser más guía, más maestro, con otras la exigencia era estar a la altura. Con Dorihuel, por ejemplo, la responsabilidad era enorme, ella tenía más experiencia, más edad, y yo tuve que crecer como actor y como hombre para que la pareja fuera creíble, incluso físicamente. En otros casos, esa responsabilidad se manifestaba en escenas clave,
cuando la historia llegaba a momentos decisivos y no todos los actores se daban cuenta del peso real que tenía lo que estaba ocurriendo en escena. Estar enamorado no es ser tonto, es volverse iluso, crédulo, vulnerable, nos pasa a todos, hombres y mujeres. Muchas veces las actrices se resistían porque no querían interpretar a una protagonista estúpida, y yo les decía que no se trataba de eso, no es torpeza, es amor. Cuando se volvía una postura rígida, fría, la historia se tensaba y se quedaba sin matices, sin profundidad. Yo insistía en que no era lo mismo mandar a alguien al demonio desde el odio que hacerlo desde el amor herido. En uno hay rechazo seco, en el otro hay dolor, sentimiento, contradicción. En una novela propuse cambiar el enfoque y divertirnos actuando, trabajar desde las acciones. La escena decía que ella debía decirme vete, pero volverás, y yo le expliqué, tu acción es no dejarme ir, la mía es irme, haz lo que quieras en escena, pero no me dejes salir. El director lo sabía. Al final ella me agarró por la chaqueta con tal fuerza que casi salgo despedazado, cayó al suelo llorando y dijo tú vas a volver, yo lo sé. Ya no era la misma escena, era otra cosa, humana, viva. Eso es lo maravilloso de actuar, tomar algo que puede ser trivial y transformarlo en verdad, sacarlo del blanco y negro, de la pareja mala contra la buena, y convertirlo en algo profundamente humano. Cuando ella estaba enamorada, su acción era no dejarlo ir, aunque se le fuera la vida en eso, y él igual se iba. A partir de ahí la historia tomó otro rumbo. Tan distinto que al final él no terminó con ninguna de las dos porque el público ya no sabía cómo inclinarse por una u otra. Actoralmente eso fue riquísimo para mí, aunque al escritor segaramente le compliqué la vida, porque más que seguir el libreto estábamos haciendo un trabajo experimental. A veces he sentido una enorme responsabilidad según con quien tenía enfrente, Marina Baurá, Doris Welter o Maniña Ichegoyen, que siendo tan joven ya era un monstruo actoral y me decía dime qué hago y lo hago. Con ella construimos escenas muy fuertes, como aquella primera escena de amor en la hamaca, donde le dije que no había medias tintas, que eran dos animales dejándose llevar, sin gestos suaves ni correcciones, pura brutalidad. La escena fue tan intensa que el director me confesó que no sabía dónde poner la cámara porque todo le parecía pornográfico. Para mí, esa es la verdadera responsabilidad actoral, cuando logras crear cosas que no están escritas, que nacen de la creación en escena. Y esa misma pasión que se veía en la ficción, claro que también existió en mi vida personal, porque uno conoce mucha gente, pero hay personas puntuales que te marcan. La primera, dentro del medio y también en la vida, fue Marisela, la primera mujer con la que conviví de verdad, un amor redondo, de esos en los que puedes decir sin miedo, estuve enamorado. Fracasé, sí, como siempre, ¿y cuál es el problema? Con ella duré 6 años, que para mí ya era cabalgar largo, y eso también es hermoso reconocerlo. Yo no escribiría un libro sobre teorías de la pareja, escribiría uno sobre lo que he vivido. ¿Si soy emocionalmente inestable? Tal vez, si me prestas un diván hacemos terapia, pero ahora mismo no lo sé con certeza. Lo que sí sé es que he amado profundamente, me he entregado con verdad, y cuando he decidido ser fiel, lo he sido por completo. No creo en un solo gran amor. Creo que he vivido el gran amor varias veces, gracias a Dios, en distintos momentos de mi vida. He estado profundamente enamorado más de una vez. Cuando me preguntan por qué, después de tantos años y de relaciones tan públicas, todavía algunas exparejas siguen hablando del dolor, quisiera tener una respuesta brillante y clara, pero la verdad es que no la tengo. Cuando he estado, me he entregado, aunque muchas veces me he guardado una parte de mí como mecanismo de defensa, para que no doliera tanto. Tal vez porque antes me entregué del todo y me dolió. Es como golpearte la frente en un sitio, la próxima vez pasas con más cuidado. Me he enamorado más veces de las que me he entregado completamente, porque casi siempre dejé algo guardado en el bolsillo. Hablar esas heridas con el tiempo es muy difícil, sería hermoso poder hacerlo, pero nunca lo logré del todo. Con Marisela, que fue con quien más hablé después, tampoco llegamos a sentarnos a decirlo todo explícitamente, ni con ella ni con Viviana. Y aún así, son dos pilares, dos mujeres fundamentales en mi vida, con sus errores, con los míos, con todo lo que fuimos y lo que no supimos ser. Puedo decir que, mientras más sólida fue una relación, más amor me dejó y más orgulloso me siento de haberla vivido. Yo siento que mis parejas han sido pilares en mi vida, pasó esto, pasó aquello, se terminó, no se pudo más, pero no me equivoqué, estaba parado sobre algo sólido.
Ojalá algunas puedan decir que, a pesar de mis errores y de ser errático, sigo siendo un hombre íntegro y, sobre todo, leal. Yo trato de ser muy leal, y por eso muchas veces no contesto ciertas cosas, respeto demasiado lo que fue, respeto a la persona que amé y a quien formó parte fundamental de mi vida. No voy a entrar en reproches ni a descalificar, porque así me respeto a mí mismo y respeto ese momento histórico compartido. Para mí, la pareja es más importante que la persona individual, no es uno ni el otro, es la energía que se crea cuando se unen, esa dialéctica, ese poder nuevo que aparece entre dos. A lo mejor uno te cae mal y el otro bien, pero juntos generan algo distinto, y eso es la pareja. Por respeto a eso, muchas veces guardo silencio. Por eso tampoco me sorprende que cuando recientemente decidí hablar, dejara claro que no me gusta que comercialicen mi vida ni mis relaciones con mentiras. No fue una respuesta retaliativa, no lo era. Simplemente se dio porque me llamaron para que dijera cositas sobre una relación, después de que se habían dicho algunas cosas, y yo respondí desde ese mismo lugar, con ironía, pero siempre desde el respeto. A partir de cosas que ya se habían dicho, entré en un juego de humor y llegó un momento en que me pregunté qué estaba haciendo, porque eso nunca me ha gustado. Me di cuenta de que estaba jugando a algo que detesto, vender boletería con mi vida personal, con lo que viví y lo hermoso que compartí con alguien. No voy a deteriorar la imagen de una relación por ganar seguidores, no me parece justo. Hay muchas maneras de tener convocatorias sin recurrir al chisme barato y al morbo. Yo no juzgo el morbo, porque incluso a mí me despierta curiosidad a veces, pero como figura no quiero participar en eso. Tal vez dije algo impropio, pero lo que quería era poner un freno, decir no nos convirtamos en nuestros propios enemigos. Los actores y los artistas hemos vivido momentos maravillosos, y debemos ser leales con el gremio, con gente hermosa e inteligente. No existe un actor que no sea inteligente, eso es mentira. La inteligencia orgánica del actor está viva, analiza la condición humana, la refleja, conecta con los demás, y eso es inteligencia. No desperdiciemos eso, porque la gente espera lo mejor de nosotros. Y cuando llegue el momento de convocar, de decir algo importante sobre el país o sobre la vida, esa voz solo tiene peso si antes hemos cultivado una relación sana y respetuosa con la gente. Al final eso no importa, porque la gente te respeta por lo que eres y por lo que haces. Yo venía de Argentina con un drama personal muy fuerte, y fueron la gente y mis compañeros actores quienes me rescataron, más allá de cualquier titular. Por eso prefiero hablar desde lo positivo cuando hablo de mujeres que han sido parte de mi historia. Aquel día dije cosas sinceras, una de ellas es una de las personas más talentosas, estudiosas y trabajadoras que he conocido, un ser humano increíble. Siempre he dicho que una de las relaciones que nunca debió terminar fue la de Viviana y yo, y terminó por pura estupidez, tan absurda que me daría vergüenza contarla. Dora fue otra historia, era muy joven y, como ella misma decía, se enamoró un poco de esa figura pública, me contó que un día me vio bajarme de un jeep, rodeado de mujeres. Se acercó tímidamente y cuando llegó me pidió un autógrafo. Yo le dije que no tenía tiempo, pero le di un beso y me fui, ella lo recuerda, yo no, y luego está quien fue mi gran dolor y mi gran alegría, una relación profundamente orgánica, quizá la más orgánica que he tenido. Nació de la manera más inesperada, yo estaba aburrido de grabar, me iba directo a casa, y un día mi asistente insistió en que fuera a una comida política. Fui más por ver a alguien con quien tenía una relación extraña que por la reunión en sí. Estábamos sentados alrededor de la mesa, conversando, cuando de pronto levanté la mirada y me encontré con unos ojos verdes absolutamente demoledores, una mirada inolvidable hasta hoy. Le pregunté a Ali quién era, y él me dijo, no seas tonto, acaba de llegar de Puerto Rico. Y ahí empezó todo. Cuando supe que era Miss Venezuela me quedé en shock. Seguimos conversando y, cuando Joselo se levantó y se fue al baño, aproveché y me senté a su lado para hablarle. Cuando volvió, me dijo en broma que yo ya no tenía cuerpo para pararme de ahí. Desde esa noche no la llevé a su casa, y poco después apareció en un programa donde la estaban entrevistando, llamé al programa, fui y armé un escándalo. A partir de ese día, durante mes y medio, no nos separamos, dormía 4 horas, grababa, la buscaba, comíamos juntos, hacíamos vida, la llevaba a su casa y volvía a dormir 2 o 3 horas. Hasta que un día le dije, o te casas conmigo o me voy a morir, porque no podía seguir viviendo así. Y nos casamos, pese a todas las opiniones en contra, su padre, su madrastra, la prensa, todo el mundo.
Éramos dos contra el mundo. El galán del momento y la mujer más deseada, y parecía que nadie quería que eso fuera así, excepto nosotros. Fue un tiempo hermosísimo, aunque el asedio era brutal, constante, tanto que decidimos protegernos y cerrar la casa a revistas, entrevistas y artículos. Aún así, parece que no fue suficiente, porque ese dolor grande sigue ahí, y el tiempo no ha logrado borrarlo. Fue algo que se me fue de las manos, no es que lo soltara, simplemente se me escapó. Y cuando me preguntan qué pasó con María Brent, qué fue lo que ocurrió, la verdad es que no lo sé. He intentado entenderlo durante años. Estuve con un analista especialista en suicidio que me lo explicó de 1000 maneras, y aún así nunca terminé de comprenderlo. Me decía que cuando una persona decide hacerlo, es algo que estaba destinado a pasar antes o después, y yo me rebelaba ante esa idea, porque siento que los seres humanos tenemos salvación, que no todo está condenado. ¿Por qué pasó? No lo sé. Fue un golpe demasiado tremendo y han sido demasiados años dándole vueltas a lo mismo, sabiendo que no hay una respuesta que lo solucione, porque el dolor no se soluciona. Y cuando me preguntan quién me rescató después de algo así, no puedo decir que fueron los amigos, ni el trabajo, ni siquiera los afectos. Los dolores no se rescatan con afectos. Se sigue adelante porque el ser humano sigue creciendo, sigue evolucionando, sigue viviendo. Al final uno tiene una sola responsabilidad en la vida, y es vivir. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que vivir es una palabra enorme, llena de responsabilidades, y no queda otra que seguir viviendo y seguir haciendo cosas, incluso en medio de ese golpe. María Brent fue el gran amor de mi vida, no tengo miedo de decirlo. Con ella me jugué todo, me jugué la piel, el alma y la cabeza. Yo no entré a esa relación a medias, entré completo, y cuando uno se juega así, el riesgo es enorme. Lo que pasó después me dejó traumado para siempre, porque hay dolores que no se entienden, solo se cargan. Yo no voy a decir que entiendo por qué ocurrió lo que ocurrió, porque no lo entiendo, y llevo años sin entenderlo. Pero sí sé una cosa, lo nuestro fue tan intenso, tan desbordado, que terminó rompiéndonos. Yo me la jugué con ella, me la jugué de verdad, y en ese juego nadie salió ileso. Cuando digo que ella murió de amor, no lo digo como una frase bonita ni como un titular, lo digo porque el amor también puede ser una fuerza que desborda, que arrasa, que no siempre salva. Y eso es algo con lo que he tenido que aprender a vivir todos los días de mi vida. Esta no fue solo una historia, fue una confesión, y si llegaste hasta aquí es porque algo de esto también te tocó. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos, porque todavía quedan verdades que merecen ser contadas.